Hola, hola, bienvenidos. Vamos a esperar que Milton se conecte. Muchas gracias por estar acá. Hola, hola, muchas gracias, bienvenidos. Qué bueno que estén conectados. Estamos esperando que Milton se conecte y empezamos. Qué gusto que estén por acá. Un saludo a todos. Bienvenidos y muchas gracias por conectarse. Vamos a dar unos minutitos para que el señor Milton se conecte. Hola Jorge, qué gusto. Buenas tardes y qué gusto que estén por acá. Vamos a ver si se conecta, si ya estará por acá Milton. Esperemos un par de minutitos. Bueno, de paso, mientras se está conectando Milton, ¿por qué no me comentan en el chat cómo ha estado esta reactivación, cómo la han vivido? Porque por acá ha sido un bastante movimiento. Hola Marcela, qué gusto que estés por acá. Sonia, bienvenida. Y ahí está Milton. Vamos a tratar de juntarlo. Acá está. Hola Avi, Hola Milton, ¿cómo estás? bien, 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 gracias por la invitación. No, más bien muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque hay mucha gente que estaba con mucha expectativa. Este programa queda grabado en Instagram, entonces durante varios días creo que te van a estar viendo. Qué bueno que estés acá. ¿Qué tal pasaste la cuarentena? Bueno, tranquilo, en familia, acostumbrándome a trabajar a la distancia. Creo que nosotros en la oficina a principio de año decíamos que en unos años más iba a venir una... eh, 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 pero además lo hablábamos en el contexto del tráfico de Lima y mencionábamos que en unos años teníamos que migrar hacia trabajo remoto desde la casa, pero la pandemia nos aceleró ese proceso, ¿no? Así que genial, seguramente las cosas después de la pandemia no van a seguir siendo las mismas. Sí, la verdad que con el tráfico que hay aquí en Lima, el trabajo en casa creo que es la solución. Sí, Y debería empezar en el sector público, así. que aprendamos de esta cuarentena y que nos demos cuenta que se puede seguir avanzando, tal vez día por medio, no sé, medio tiempo, buscarle soluciones. Yo, por ejemplo, ahora que tanto me quejé de la cuarentena, abrió la cuarentena y me ha costado ir a la oficina. Fui un rato, pero uno se acostumbra a trabajar a distancia también. Sí, mira, por ejemplo, nosotros en Videnza Consultores, mi socia y yo decidimos ya que no va a haber trabajo en oficina hasta fin de año. Igual tenemos
claramente la oficina por si alguien la necesitara por alguna razón, pero nos quedamos en casa hasta fin de año. Me Después de fin de parece, año veremos, me parece, pero en principio hasta fin de año. me parece espectacular. Nosotros en la oficina estamos divididos en dos equipos. Somos el mismo grupo, pero estamos divididos en dos. El administrativo se queda en casa porque no vemos ninguna razón para estar yendo a la oficina, y el que es de educativo, vamos a estar yendo a la oficina día por medio. Y no voy a decir que hasta fin de año, pero vamos a ir midiendo. Bueno, mientras la gente se va conectando, tal vez si nos cuentas un poquito sobre ti, un poco tu historia, y ya entramos en materia después de eso. Bueno, mi historia, básicamente, yo soy economista, estudié economía en la Universidad del Pacífico acá. Eh, Luego de eso tuve un breve paso por la consultoría económica en apoyo, que fue en esa época, fines de los 80 fue una escuela para varias generaciones. Me fui a hacer mi maestría. eh, Había un programa que la Universidad de Georgetown tenía en Santiago de Chile. Hice una maestría en economía ahí y luego me quedé trabajando 3 años en la CEPAL, en Naciones Unidas en Chile. Y luego el 95 regresé, primero a dirigir un proyecto de telefonía rural, en esa época en Ocitel, que estaba recientemente creada. Y luego entré al MEF en el año 97 y en el Ministerio de Economía me tocó todavía participar en las reformas de los 90. Me tocó participar mucho, sobre todo en la del Sistema Nacional de Inversión Pública que creamos, que después le generó muchos dolores de cabeza a mucha gente, pero ahí se creó una herramienta y un sistema importante para ver la calidad de la inversión pública. Ahí estuve 10 años y después de esos 10 años ya me fui un rato al sector privado a trabajar en una concesionaria privada de aeropuertos. Después me fui al Banco Mundial a trabajar temas de agua y saneamiento durante casi un par de años. Luego me fui a la universidad. Ahí me tocó crear en la Universidad del Pacífico la maestría en gestión pública, que ahora está muy bien rankeada a nivel latinoamericano. Y luego regresé al gobierno, al sector público. Primero fui jefe de Proinversión, después fui ministro de Agricultura y después fui ministro de Vivienda. Wow. Esos fueron 4 años y luego ya, desde que salí ¿En del qué, gobierno, en qué gobiernos? en el de Humala. Empecé ese gobierno empezó en el 2011, a mí me convocaron el 2012, primero a un cargo más técnico, que era ser jefe de Proinversión, pero antes de un año me pidieron que asumiera la cartera de Agricultura. Entonces, la asumí, estuve un año, 8 meses, y luego inmediatamente me dijeron que me pasara la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde también estuve un año, 8 meses. Así que estuve más de 3 años en la posición de ministro, pero otro casi año en Proinversión. Así Wow, qué que buena, qué buen currículum. Has estado en muchos sí, sí, sectores, mucha experiencia. Te sí, felicito. sí. Por eso ahora Y, me dedico a la consultoría, entonces es más versátil, ¿no? Puedo estar en más de un sector a la vez. y ahora que vienen nuevos tiempos, seguro va a haber mucha actividad en consultoría. No tengo duda de eso. Sí, bueno, la consultoría siempre tiene picos en las épocas buenas y en las épocas malas. Más bien cuando la cosa está estable es que la consultoría suele bajar. Sí, Entonces, en épocas de crecimiento va muy bien, en épocas de crisis también va bien, en épocas de estabilidad no va tan bien. sí, y ahora más cuando la gente no va a tener claro hacia dónde tiene que caminar, la consultoría de alguien con experiencia como tú va a ser importantísimo. Y Milton, entrando un poco en materia, nos hicieron Ya, algunas preguntas sí, de claro. que yo puse un post ayer
avisando que íbamos a estar acá, entonces nos mandaron algunas preguntas y algunas de esas te las vamos a hacer y vamos caminando de lo que quieras tú hablar. Lo primero que nos estaban Genial. preguntando es de la ley que está impulsando el Congreso sobre las deudas y las financieras. ¿Cuál es tu opinión sobre ella y cuáles serán las consecuencias, según tu punto de vista? A ver, no tiene ningún sentido, ¿no? Que, claro, es muy lindo si a mí vienes y me dices, oye, te voy a perdonar las deudas que tienes o te voy a perdonar los intereses y que no se te exonero del pago de tus deudas en los siguientes X meses. Obviamente yo voy a estar feliz y parece una buenísima idea vista desde la perspectiva del deudor. Sin embargo, es una irresponsabilidad tremenda, ¿no? Es una irresponsabilidad tremenda porque por más que los bancos nos caigan antipáticos algunas veces, el dinero que ellos manejan no es de ellos, es de nosotros, de los que tenemos nuestro dinero en los bancos, y por lo tanto, cuando el Congreso se pone generoso con el dinero de los bancos, en verdad se está poniendo generoso con el dinero de los ahorristas. Y eso podría tener unas implicancias tremendas, ¿no? Claramente un sistema financiero como el peruano, que es muy sólido, puede verse muy amenazado y probablemente al borde de la quiebra de seguir insistiendo en una medida como esta. No es que no es que los dueños de los bancos van a pagar con la plata de su bolsillo la generosidad de los congresistas de la República, sino que los bancos dirán, bueno, ok, entonces no me devuelvan la plata de los ahorristas y perdimos la plata de los ahorristas, lo cual es una barbaridad, ¿no? Y no voy a entrar al tema legal constitucional porque ese es otro debate de abogados, pero para empezar, claramente esto es algo que excede largamente a lo que la Constitución permite. Sí, sí, la libertad comercial, muchos aspectos que ahí lo está poniendo mi amigo Jorge en el chat, pone eso es puro populismo y sin duda alguno. Además, pienso yo que entra un poquito en la izquierda, en la mera izquierda, entrar a debatir siquiera algo así. Sí, pero ni siquiera, pero lamentablemente en las circunstancias actuales, no solamente es la izquierda marxista, que siempre es antisistema y por definición no quisiera que hayan bancos privados, etcétera, sino lamentablemente también hay partidos más populares, entre comillas, que son de raíz populista y que lo que uno hubiera esperado es que sean con con un discurso económico más decente, ¿no? No, los partidos que tienen mayoría no son los de izquierda, Sí, son los de centro. pero sin embargo son de centro, pero de un centro populista. Entonces, y los partidos del establishment político lamentablemente han perdido también gobernabilidad sobre sus congresistas. Esto del voto preferencial en el Perú ha sido nefasto porque obliga a que los partidos políticos pongan a gente muy popular en sus listas para que jalen votos y puedan tener una representatividad en el Congreso. Sin embargo, no es cierto que los más populares sean los mejores. Entonces, esos muy populares suelen tener intereses también muy particulares y llevar a cabo medidas como esta. En el pasado, dicho sea de paso, en el Perú, era común que sobre todo los congresistas de la Comisión Agrícola hicieran este tipo de medidas para las deudas agrarias. Y acá es bien importante tener la reflexión. Esto se hizo hasta el principio de los 2000. Era común que la Comisión Agraria aprobara leyes no de condonación, pero sí de reprogramación de las deudas agrarias, con un porcentaje grande de subsidio y qué sé yo. En conclusión, ¿qué pasó?
hoy día no existe el crédito agrario en el Perú, porque los bancos saben, y las cajas municipales y las cajas rurales saben que prestarle plata a la actividad agrícola es incentivar a que los políticos luego perdonen las deudas. Entonces, hoy día no existe crédito agrícola para la producción. El llamado crédito agrícola es básicamente para la comercialización, este, pero es tremendamente peligroso jugar con este tipo de medidas A mí, en el Congreso. a mí me parece peligroso. Ahí está diciendo Jorge que existe, y ahí quisiera tu opinión de ese comentario, que existe populismo de izquierda y de derecha. Ah, por supuesto, no cabe duda. Existe el populismo finalmente se acomoda muy bien a cualquier ideología. Es verdad también que en el Perú ya las ideologías pasaron de moda, ¿no? Ya a los chicos no les interesa. Cuando uno ve a los representantes de izquierda de origen marxista en el Congreso, son muy poco representativos. Yo creo que el empresariado muchas veces se asusta, ya vienen los marxistas, y yo no creo que en el Perú, el Perú es un país más de emprendedores, de gente librepensante, que les gustan las libertades individuales, que no soportan mucho, les gusta el orden, pero no el autoritarismo. Entonces, pensar que la gente de la calle se alinea con un discurso de origen marxista, leninista, en el que una autoridad central y un politburó empieza a decidir por nosotros todo lo que se tiene que hacer, eso no es lo que predomina políticamente en el Perú. Lo que predomina más bien es este populismo que lo que trata de hacer es quedar bien con las mayorías, sacrificando el largo plazo, ¿no? Si hubiera que hacer una caracterización, el populismo generalmente mira el hoy, busca la satisfacción inmediata. Todo lo que significa sacrificio hoy para después cosechar mañana, lo dejan de lado. Por eso no hace reformas el populismo, por eso el populismo lo que trata de tener es un discurso de redistribución de la torta económica y darle hoy día, quitarle a unos para darle a otros. Eh, y eso es lo peligroso, y ahí no importa si son de izquierda o de derecha, se ponen de acuerdo rápidamente en cómo destruir riqueza para tratar de compartirla efímeramente en el corto plazo. Sí, que es totalmente, y porque entre las preguntas que nos hacían hoy, hablaban de este acuerdo que hubo el día de hoy, no estoy seguro si fue ya hace unos días, pero entró en vigencia hoy con las clínicas privadas. Y ahí Claro, hay una gran diferencia, porque cuando estaban comentando hoy en el chat decían, pero es lo mismo que sucedió con las clínicas y es totalmente diferente. El acuerdo que hubo con las clínicas privadas es de pagarles, es de así es, utilizar los claro. servicios de las clínicas privadas pagando, no me acuerdo si son 55,000 soles, me parece, Sí, sí. que es mucho dinero. No es que la clínica está cediendo el espacio de forma gratuita, es una No, alianza. no, no. Es básicamente, además, se ha sobredimensionado el tema muy hábilmente de parte del gobierno, porque se ha dado la sensación de que las clínicas privadas se han puesto a servicio de la gran población con plata del gobierno, y no es así. Lo que se ha negociado es 55 cupos. 55 cupos, cada cupo a 55.000 soles, para ser atendidos de los excedentes perdón, del exceso de demanda que tiene el sistema público, poder derivar a clínicas privadas hasta lo que dure de la pandemia, 55 camas UCI. Entonces, eso va a ser no más de 3 o 4 camas por semana en las clínicas privadas, que no le hacen ni cosquillas No hace nada. a la demanda de atención de la población, no le hacen ni cosquillas. Entonces, eso ha sido más bien un gesto político, muy bien manejado por el gobierno. Este, eh, es una medida populista porque puso a la población contra las clínicas, que dicho sea de paso, las clínicas también han hecho mucho mérito para, para tener esa animadversión de la población, porque
El caso del omeprazol, por ejemplo, que cuesta menos de 2 soles la tableta y ellos te la venden en 300 y pico soles, es claramente para generar un odio dentro de la población, ¿no? Y digamos, por más que uno trate de justificar esa medida, no hay ninguna justificación para que te ganen, te aumenten el precio más de 300 veces. Eso no existe una justificación. Entonces, por más que No, hagan mérito, el gobierno, digamos, ha usado esa animadversión de la población en general hacia las clínicas por los cobros que estaban teniendo, y les ha doblado la mano, pero para una porción muy chiquitita del sí, problema. que espero, Esto que no espero, arregla. que espero equivocarme, pero eso da para unas cuantas semanitas. Así Espero, es. espero equivocarme. Esperemos que termine ya toda esta pandemia y lo que estemos diciendo nosotros no se cumpla, pero en 3 semanas ya se están utilizando las camas que se pusieron a disposición y no sucedió más que eso. Así es. Pero sigamos en la parte que estábamos hablando de la economía y hay un punto que nos interesa mucho tu opinión y es ¿cuánto crees o cuánto tiempo tomará para que Perú se recupere en el plano económico? Mira, a ver, en términos generales yo soy un poco más optimista que el resto de analistas económicos y de organismos internacionales. Los organismos internacionales señalan que en realidad recién a principios del 2022 los niveles de producción van a estar en los niveles precrisis y por lo tanto hacia fin de año empezará ya una recuperación que irá lenta pero sostenida y que si a fines del 2021, en principio del 2022, estaremos ya en los niveles pre-COVID. Yo creo que, yo creo que puede ser más rápido, yo creo que, pero no mucho más tampoco. Yo creo que a mediados del próximo año las cosas pueden mejorar porque en el Perú, digamos, a ver, ¿cuál es una característica de esta crisis? Las crisis que ha tenido el Perú históricamente, la primera gran crisis económica fue la crisis de la guerra de independencia. Se destruyó el aparato productivo, desapareció la clase dominante, que eran los conquistadores, etcétera. Hubo una clase criolla que tomó el poder, pero con un aparato productivo destruido. La segunda gran crisis económica es la crisis de la Guerra del Pacífico en 1879, que también duró unos años y que también como consecuencia de la guerra, todo el aparato productivo empresarial del Perú queda destruido, la mano de obra más calificada del Perú perdió la vida en la guerra, y entonces hay que reconstruir todo el aparato productivo, el capital humano, etcétera. La tercera gran crisis es la de la Gran Depresión que empieza en el 29, se caen los mercados mundiales, Perú un país primario exportador dependiendo del mundo. Lo que quiero decir es que la crisis de ahora es una crisis sanitaria que si bien tiene muchas muertes, no te ha destruido ni el capital físico, como lo puede ser un terremoto, como lo puede ser un fenómeno del niño, sino que la infraestructura del país está intacta, la infraestructura privada está intacta y la mano de obra y el capital gerencial está intacto. O sea, si bien que ha habido muchas muertes, digamos, están todos los factores de producción listos para ponerse a trabajar. Entonces, en ese sentido soy optimista. Y soy optimista en la medida en que lo que no se destruya es el soporte empresarial. En la medida en que yo sé que ahora hay muchas empresas técnicamente quebradas, pero si de alguna manera el apoyo del gobierno puede salvar a esas empresas quebradas, entonces la recuperación va a ser mucho más fácil. Hay algunas que no va a haber vuelta atrás, el sector turismo, sector restaurantes,
es muy difícil. Todos nosotros conocemos a alguien cuyo negocio ha sido irremediablemente afectado por esta crisis de demanda, pero soy optimista en términos de que en un año ya podríamos estar, a partir de ahora, un año, mediados del próximo año, creo que ya podríamos estar en los niveles previos a la cuarentena. ¿Cuáles son los sectores que consideras? Ya hablaste de turismo, restaurantes, ¿qué otros sectores consideras que la recuperación no se va a dar en este año? Bueno, en general, en servicios, parcialmente, van a haber servicios que sí, por ejemplo, los servicios médicos, para decir mi rubro, servicio de consultoría, todos estos se pueden recuperar rápido, pero hay otros como el de restaurante y afines, cine, todo lo que tenga que ver con diversión, el mismo comercio va a seguir enfrentando, por lo menos el formal, va a seguir enfrentando muchas restricciones. Los aforos de los centros comerciales, de las galerías, van a ser bastante reducidos, y además ahora enfrentan el riesgo de la sobreregulación. Hablaba con un amigo que tiene un negocio y me decía que de acuerdo a la norma del Ministerio de Salud, la distancia que tenía que haber entre la persona que atiende en la tienda y el cliente debe ser 1 metro. De acuerdo al municipio debía ser 1,5 metros. De acuerdo a SUNAFIL, que es el superintendente de fiscalización laboral, deben ser 2 metros. Entonces, no me acuerdo cuál de ellos llegó y midió que no estaba de acuerdo a lo que él decía, pero sí estaba de acuerdo al municipio y le cayó una multa de 600 soles. Entonces me dice, encima que estoy prácticamente quebrado, me multan por seguir la norma de otra entidad pública. Entonces, van a haber sectores dentro de los servicios que van a demorar en recuperarse, y en otros sectores de la economía, el sector construcción, por ejemplo, ha sido bastante golpeado, el sector infraestructura también en general bastante golpeado, y lo que puede complotar para que la recuperación sea más lenta es la capacidad que tengan los funcionarios del gobierno para resolver problemas reales. Por ejemplo, tú eres un contratista en un proyecto de infraestructura, te habías comprometido que en 60 días tenías que presentar no sé cuántos hitos que equivalen a tal cosa, y han pasado los 60 días y claramente que no has cumplido con lo que decía el contrato. Entonces, ¿cómo se renegocia eso con un sector público que además es muy eh, eh, temeroso de las acciones de control, sobre todo luego del escándalo Lavajato? Claro. Entonces, va a tener la recuperación de los distintos sectores, va a depender también en gran medida de la eficiencia en la gestión del sector público. Y en cuanto al sector, bueno, ya estuviste hablando un poco del sector construcción, pero en general el sector inmobiliario, ¿qué perspectivas tienes? Mira, a ver, por el lado del sector privado hay varios proyectos que se tuvieron que detener. Eh, las transacciones de terrenos, los procesos de trámites de licencias, los proyectos que ya tenían algunos inversionistas atrás interesados, todo eso se ha detenido y va a costar un poco que se retomen. En concreto, lo que pienso, a ver, primero, el sector inmobiliario ha sido muy golpeado. El sector construcción, que va más allá de lo inmobiliario, ha caído 90% durante los meses de la cuarentena, que es el sector más afectado. O sea, tanto infraestructura, viviendas, todo lo que genera capacidad productiva física ha estado detenido. Entonces, recuperar esto, claro, para los que ya tienen contratos firmados y ya tenían una obra en avance, va a ser más fácil
reanudar. Pero los que eran una idea, que estaban a punto de poner una primera piedra o a punto de comprar el terreno para empezar a construir algo, ahí se lo van a pensar dos veces. Pero ahí viene una segunda respuesta. Seguramente que van a haber oportunidades por el lado del precio. Seguramente algunos bienes inmobiliarios van a estar un poco más baratos por un tiempo, que es la ventana que necesitas para generar confianza y que las inversiones lleguen y empiecen a repuntar el sector. Con lo cual, otra vez, creo que la cosa debería tender a mejorar hacia mediados del próximo año aproximadamente. Si esto se quiere acelerar, la opción de la vivienda pública puede ser una buena opción, ¿no? Justamente te iba a preguntar, bueno, te quería solamente decir un comentario. Nosotros que estamos en el sector inmobiliario, todavía no estamos sintiendo este bajonazo de precios. Eh, No, sí, algunas personas, pero que sea algo masivo no lo estamos viendo. no, Bueno, acabamos de salir de no. cuarentena, vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas, pero conversando con propietarios, no se está sintiendo este temor. Es decir, que yo te diga, hay un temor del propietario por lo cual quiere bajar precios, no lo estoy viendo. Pero bueno, ahí iba mi pregunta. Cuando pasan este tipo de crisis, tú conoces mucho más que yo, lo normal que debe suceder es una inversión del sector público. ¿En Sí. dónde crees que va a estar esa inversión? Ya dijiste un punto que es las casas de ayuda social, vivienda de ayuda social. ¿Dónde más crees que puede radicar esta inversión? Mira, el gobierno le está poniendo mucha atención a la construcción de infraestructura del tipo escuelas y hospitales. De hecho, acaban de cerrar el proceso de selección del gobierno inglés para que lleve a cabo la construcción de 15 hospitales, eh, o centros de salud más bien, porque 9 son hospitales y 6 son centros de salud de menor complejidad, y varias decenas de colegios a lo largo del país. Eso le va a dar un impulso. Sin embargo, donde todavía no se nota la acción del gobierno es destrabar los proyectos que fueron trabados a raíz de la crisis del abajato. Hay varios proyectos en el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad, que suman varios miles de millones de soles, que están parados por alguna razón, pero que no se destraban. Y por miedo a la Contraloría, por miedo a los procesos judiciales, etcétera, en los que si el Estado hiciera un grupo de destrave y construyera un marco legal que separe los aspectos de corrupción, y que si hay alguien que cometió un acto de corrupción, que pague y que vaya preso, pero que separe la obra de ese acto de corrupción. La obra no tiene por qué ser castigada por algo que ella no buscó. Claro. Entonces, y ahí se podrían apostar por algunos proyectos que son grandes e importantes para el país, ¿no? Por ejemplo, proyectos como Chavimochic 3, que está muy cerca de terminarse, pero que lamentablemente el concesionario era Odebrecht. Se tiene un proyecto que está también trabado, pero porque le agarró justo el cambio de gobierno en la negociación de una adenda. Es el proyecto Majes Iguas 2. Ahí nunca ha habido ningún caso de corrupción. Sin embargo, ya muchas veces el pensar que hay una adenda inmoviliza a funcionarios públicos para la toma de decisiones. Tres, el mismo tema del gasoducto sur del Perú, que responde a una necesidad del sector energético, porque de acá a 3 o 4 años el país va a ser deficitario en energía, y y el tubo de camisea actual ya está casi a full capacidad, y se necesitaba el otro tubo para generar la energía que mantenga bajas nuestras tarifas eléctricas. Entonces, en el Plan Nacional de Competitividad
están los proyectos, el tema está que falta la decisión política para reanudar esos proyectos que son muy grandes. Claro, y sigamos en esta línea del esfuerzo que está haciendo el gobierno. ¿Consideras que se está haciendo lo suficiente para reactivar la economía o consideras que se debería de hacer algo diferente? Mira, yo ahí te digo, no, yo siempre trato de ser positivo, no soy de los que miran el partido desde la tribuna y le encanta ser el general después de la batalla, Claro. ni el entrenador después del partido, ¿no? Hay muchos opinólogos que lo que les encanta es estar mirando el juego y criticando todo. Y yo trato de ser objetivo. Hay dos cosas, dos dimensiones. Creo que el Perú fue muy oportuno en tomar medidas, incluso tomamos medidas muy radicales en lo sanitario y en lo económico. En lo sanitario se tomó una decisión muy dura, primero que muchos países de América Latina, de una cuarentena muy rigurosa y se destinó mucha plata al sector salud. Y por el lado económico, muy rápidamente la ministra de Economía anunció los esquemas de subsidios a la población, los distintos bonos que se hicieron y todas las líneas que ha habido de crédito y de subsidio también para las pequeñas, medianas empresas y empresas grandes también. Incluso el esfuerzo financiero que se anunció desde el principio eran de 9 puntos del Producto Bruto Interno, que es un esfuerzo que lo Fuerte. pone por encima de incluso los países desarrollados, ¿no? Y de ahí le pongo al gobierno una nota muy alta. El problema ha sido en la implementación, no a nivel de decisiones macro, sino más bien a nivel de decisiones micro. Una idea que era fantástica, como la de los bonos, terminó siendo, por las condiciones propias del país y por hacerse un poco de manera apresurada, en una fuente de contagio del COVID entre la población. Claro. Era contradictorio, quédate en casa, pero sale un rato A traer corriendo a tu hacer bono. tu cola para cobrar tu bono. Entonces, ahí fue un problema. Tampoco supo el gobierno cómo manejar el tema de los migrantes que querían regresar a sus regiones. Entonces, eh, eh, en algún momento algún ministro dijo que solo se podían retornar a sus lugares de origen 500 personas, pero en realidad eran miles los que estaban retornando. Entonces, negaron el problema y cuando tú niegas un problema, lo que pasa es que ese problema se realiza. Y entonces la gente, con ayuda del gobierno, sin ayuda del gobierno, igual regresó a sus regiones y llevó el virus con él. Eh, Igual el tema de los créditos, ha habido algunas fallas a nivel micro. Entonces, tenemos un gobierno que ha sido muy rápido en reaccionar, que ha metido la mano al bolsillo, dispuesto a pagar las facturas, pero tenemos un aparato público muy precario que es incapaz de eh, 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 atender con eficiencia esas grandes decisiones. Y ahí el diablo ha estado en los detalles. Entonces, esas grandes decisiones al aplicarse, generaron unos costos más altos de los que debieron haberse asumido. ¿Y qué otros aspectos hubieses hecho tú o pensarías que se debería hacer como gobierno para Mira, reactivar la yo creo que economía? digamos, las cosas ya se hicieron y no voy a ir a decir qué hubiera hecho yo No, porque no quiero caer pero en pensemos para adelante. ¿Qué hacer para adelante? eso. Mira, para adelante lo que hemos visto es que vivimos en un país en el que, por ejemplo, en inversión pública hemos estado equivocados los últimos 30 o 40 años. Nosotros creemos que construyendo hospitales vamos a solucionar el problema de la salud y no es así. Lo que hemos visto ahora es que la gobernanza y la gobernabilidad de cada hospital es una locura. Muchas veces tú terminas un hospital
y lo que no tienes es un modelo de gestión adecuado de acuerdo a los principales países del mundo, articulados por redes, con niveles de atención, donde tú vas a un médico de salud básica, te diagnostica y te deriva ya a hospitales de mayor complejidad. Entonces, una primera lección es que en servicios básicos esenciales como la salud y también como el agua y el saneamiento, dejemos de pensar solamente en infraestructura y pongamos de foco a la persona porque, y en el servicio público básico que debe recibir la persona. A la gente, a los políticos, les atrae mucho inaugurar un hospital o inaugurar una tubería de agua y desagüe, pero claro, después nos olvidamos cómo se van a operar y mantener ese hospital, esa red de agua y saneamiento, y si se va a gestionar con eficiencia. Y entonces creo que tenemos que entrar rápidamente a cuestionar esto y pensar en modelos de asociaciones público-privadas donde lo que yo contrate no es infraestructura, sino que yo contrate servicios básicos, ¿no? Como es en muchos países del mundo. Y ese es un modelo que hemos sido muy tímidos, pero que sin embargo hay eh, algunas experiencias interesantes que ya se han dado incluso en el Perú, no solamente en América Latina y el mundo. Entonces deberíamos aprender de esas experiencias. Totalmente de acuerdo. Aquí está preguntando mi amigo Iván Santa Cruz si crees eh, que se pueda obligar a los promotores inmobiliarios a contratar fiduciarias para poder controlar el dinero y que así se culminen los proyectos. ¿Cómo? No entendí muy bien la pregunta. ¿A qué se refiere? Tal vez Iván sí, es que ya no tengo la pregunta acá. Dice exacto. Avi, pregúntale al exministro. No, se desaparece la pregunta, les pido disculpas, no la tengo. Pero Bien. acá, Avi, pregúntale al exministro si es posible que el Estado obligue a los promotores inmobiliarios a contratar una fiduciaria cada vez que se vaya a hacer un proyecto para asegurar que éste se culmine. Esa es la pregunta. Sí, sí, o sea, todo depende de la escala, ¿no? El tema con proyectos de vivienda es que a veces, dependiendo de la escala, tú por tener exceso de seguridad, claro, el costo del manejo fiduciario puede ser excesivo y te puede echar a perder la rentabilidad del negocio. Pero por otro lado, es la forma en la que el Estado ha tratado y de hecho ha minimizado lo que pasaba al principio en proyectos sociales en donde una empresa eh, medio aventurera eh, empezaba a colocar los proyectos entre la población y después desaparecía, ¿no? Que es lo mismo Claro. que ha pasado también en otros países de América Latina. Entonces, habría que ver caso por caso, igual hay formas en las que la ingeniería económica financiera puede minimizar esos costos, ¿no? Espero que haya contestado, si entendí bien, en Yo el creo, sentido de la pregunta. yo creo que sí, yo creo que por ahí va. Yo tengo dos últimas preguntas. La Sí, claro. primera es más sencilla. ¿A dónde crees que están las oportunidades en el sector inmobiliario? ¿Dónde crees que van a estar las oportunidades de inversión en el sector inmobiliario para los próximos meses? Empecemos con esa y tengo una última para terminar. Mira, yo creo que las oportunidades vuelven a estar en el lado de la vivienda, ¿no? Porque lo que va a haber en el mercado inmobiliario de oficinas es que, como empezamos esta conversación, que Claro, era en la parte más informal, están ya las empresas que invirtieron en oficinas o en modalidades tipo coworking ahora van a tener que replantearse esta modalidad y no sabemos en qué va a terminar. Entonces va a tener que haber un periodo de reflexión grande para ver cómo se reestructura el sector de oficinas hacia el futuro. Seguramente todas las empresas van a empezar
incorporar en su funcionamiento diario el teletrabajo y probablemente eso libere metros cuadrados de oficinas, con lo cual puede afectar no solamente en el corto plazo, sino en el mediano plazo, el precio, por ejemplo, los alquileres o el precio por metro cuadrado. Por otro lado, es evidente que lo que ha pasado en el Perú, que se ha desnudado en esta pandemia, no puede seguir pasando. Hemos tenido oportunidad de ver cómo vive todavía muchísima población en el Perú, muy lejos de lo que debería ser, de lo que significa una vivienda digna. Eh, Cuando hemos tratado como país de que la población se quede en sus casas y te das cuenta que el 40% no tenía un refrigerador, y que un gran porcentaje vive en menos de 60 metros cuadrados y más de 5 personas, entonces tienes que replantearte fuertemente el tema de vivienda y estoy seguro que el gobierno va a apostar muy fuerte por ahí. Y en esa medida creo que ahí hay un espacio grande para avanzar hacia adelante. Entonces, si tuviera que, y creo que en el segmento medio y en el segmento popular hay oportunidades que no se han utilizado todavía. Lo típico que pasó en el pasado es que el mercado se focalizó mucho en el segmento alto, medio alto, alto, y dejó un poquito abandonado el sector medio y medio bajo. Entonces creo que van a haber oportunidades y hay que ser muy eficiente en las tecnologías aplicadas para la vivienda social, ¿no? Creo que ahí va a haber una gran demanda de intervención. Buenísimo y buenísima, totalmente de acuerdo. Y en general, no, saliéndonos del sector inmobiliario, ¿dónde crees que están las oportunidades de inversión en el corto y mediano plazo? Mira, en general lo que nos ha mostrado esta crisis es que se han roto muchos paradigmas y hay gente que ha ganado mucha plata. El ejemplo típico y más claro es el del Zoom, ¿no? Todas estas plataformas virtuales que no valían nada antes no valían nada, digo relativamente, con la crisis los valores en bolsa se han multiplicado por Increíble. decenas. Increíble. O sea, si uno hubiera tenido bola de cristal, probablemente ni siquiera hubiera previsto eso. Y mientras que otros emprendimientos, algunas tendencias que eran Airbnb, eh, Uber, etcétera, que eran unos negocios muy prósperos, en 6 semanas, en 9 semanas, se han visto muy afectados y han estado al borde de la quiebra. Entonces, lo que quiero decir es que estamos en un momento en el que hay cosas que van a cambiar de manera importante en el cómo, ¿no? Eh, Todos los negocios digitales de comunicación creo que van a ser grandes ganadores. La aplicación digital también en los servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia, en Perú estaba prohibido tener telemedicina, a menos que en cada lado de la cámara tú tuvieras a un médico. Estaba permitido hacer telemedicina si tú en tu casa estabas con un médico que conversaba con un médico a este lado de la pantalla, lo cual es absurdo, ahí no tiene ningún sentido la telemedicina. Hoy día se cambió la normatividad durante la pandemia y hoy día sí tú puedes conversar con tu médico y el médico recetarte tal como estamos hablando en este minuto. Entonces van a haber oportunidades en salud, en educación, para consolidar esta opción de negocios o de servicio básico a través de las redes. Creo que por ahí también hay algo que nosotros todavía no hemos explorado
mucho, pero que nos va a abrumar, estoy seguro, en los próximos meses, ¿no? Eh, y eso, ¿no? Todo el negocio farmacéutico, obviamente hay muchos que se han disparado y estamos esperando dos cosas, ¿no? Estamos esperando el tratamiento efectivo para el COVID o estamos esperando la vacuna. Y todo lo que esté relacionado a cualquiera de esas dos posibilidades va a significar muchísimo dinero para quien invierta en eso. Entonces, y cada una de esas opciones trae atrás una cantidad de emprendimientos y articulaciones simples y sofisticadas. Entonces, por ahí creo que van a ir las oportunidades. O por lo menos que aparezca algo que alivie los síntomas Así es, del coronavirus, porque la gente así está es, hablando mucho del SIDA, por ejemplo, que nunca hubo una cura, perdón, pero la realidad es que algo más simple como la gripe tampoco tiene una cura o una vacuna. Tenemos claro, prevención o medicina que alivia los síntomas, pero no tenemos una vacuna que cure una así gripe. es, así Entonces, es, lo mínimo que deberíamos esperar es que aparezca algo que alivie los síntomas y que no tengamos tantas así es. muertes. Así es, un tratamiento eficaz, ¿no? Que Correcto. pues, el SIDA, por ejemplo, hoy día, cuando salió la epidemia y los primeros 10 años, era, era saber que estabas en 99% condenado a muerte. Eh, eh, Y Hoy ahora tenemos, día alguien se infecta, los tratamientos existen. Puede haber un problema de acceso, seguramente, pero si tienes el financiamiento, sea a través de algún seguro público o privado, puedes sobrevivir décadas y probablemente morirte de cualquier otra cosa menos del SIDA, ¿no? totalmente. El Este, caso sí, del basquetbolista Magic Johnson, que ya tiene sí, 28 años, me parece, con SIDA. Pero, sí. exministro, la verdad que esta charla estuvo muy buena. Sin duda vamos a estar hablando bastante en el tema de consultoría. Te agradezco muchísimo, muchísimo No, el encantado. espacio. Y voy a hacer la última pregunta que están haciendo, Sí, dale. que no es una pregunta más, un comentario. El tema de la vivienda social, el problema es entrar al crédito al crédito, es lo que están poniendo. No sé qué tan difícil sea entrar a tener un crédito para vivienda social. Mira, dependiendo del segmento, en techo propio ha sido mucho más fácil que el tema del crédito Mi Vivienda, que es el segmento más alto del crédito social, pero el gobierno, yo le recomiendo a la gente que revise las normas, que entre a la página web del Fondo Mi Vivienda, googleen Fondo Mi Vivienda y entren a las últimas medidas que ha hecho el gobierno y entre las cosas que ha hecho es que te han eliminado el requisito del ahorro previo y te han aumentado también el subsidio. Por eso decía que ahí hay una oportunidad de negocio. El subsidio por vivienda ha aumentado y en este minuto los números son bastante atractivos para los programas de vivienda social, siempre que tengas el precio adecuado en el terreno, como siempre, y siempre que este, tengas la tecnología adecuada también para la construcción, ¿no? Buenísimo. Milton, muchísimas gracias. De verdad que fue gratificante y aquí están poniendo que fueron muy claros tus conceptos. Como dije hace un par de minutos, de fijo, de todas maneras vamos a estar conversando, pero muy agradecidos. Estoy seguro que todos los que escucharon y los que van a estar escuchando en estos días, tus palabras les va a gustar mucho. Muchísimas gracias y estamos No, hablando. gracias a ti, Avi. Listo, Hasta nos luego, vemos. muchas gracias. Adiós. Chao, chao.